Durante mucho tiempo, vi rituales sencillos tratados como superstición, pequeños gestos, ignorados, casi ridiculizados. Pero cuanto más profundizaba en el conocimiento judío, más claro me parecía que los mayores avances de la vida nunca empezaron con cosas grandiosas, siempre surgían en silencio, desde las bases, donde nadie prestaba atención. Hay un tipo de escasez que no proviene de la falta de dinero, sino de viejos desajustes, cosas que se repiten, ciclos que nunca se cierran, puertas que siempre parecen atascadas. Y lo más curioso es que casi nadie entiende dónde empieza. No empieza en la mente, empieza en el suelo que pisas a diario. Lavarse los pies con vinagre durante 7 días no se trata del vinagre ni de los pies, se trata de obedecer una lógica espiritual que ha perdurado a lo largo de los siglos. Una lógica que enseña que, antes de que aparezca la abundancia, es necesario purificar, reorganizar y respetar algo en la base de la vida. Cuando se ignora este tipo de conocimiento, la persona lucha, se esfuerza, lo persigue, e incluso entonces siente que algo siempre la frena. Pero cuando se aplica, incluso sin comprenderlo todo, el camino comienza a abrirse de una manera casi desconcertante. Y eso es exactamente lo que empecé a notar. Cambios que no hacen ruido, pero que permanecen durante décadas. Escribe la siguiente frase en los comentarios. La base de mi vida es estar alineada. Suscríbete al canal para seguir recibiendo enseñanzas ancestrales que casi nadie explica de esta manera. Me llevó muchos años comprender por qué, según el saber judío, los pies nunca son solo pies, representan el punto más bajo del cuerpo, el contacto directo con la tierra, con el polvo, con todo aquello que preferimos no mirar. Y quizás precisamente por eso tienen tanto significado espiritual. Lo que toca el suelo revela dónde se encuentra realmente el alma. En la Torá, nada es casual. Cuando Moisés se acerca a la zarza ardiente, la primera orden que recibe no se refiere al fuego ni a la misión, sino a sus pies. Quitarse las sandalias no fue un hermoso gesto simbólico, fue una profunda alineación. Sus pies necesitaban reconocer el suelo antes de que su mente pudiera comprender el llamado. Siempre me ha parecido curioso cómo la prosperidad y la espiritualidad parecen cosas separadas para muchas personas, pero en el pensamiento judío antiguo esto nunca existió. La abundancia fluye cuando lo que sostiene el cuerpo, los pies, está en orden. Si la base está desalineada, se siente todo lo que está por encima. Nuestros pies cargan con el peso de nuestra historia personal. Cada miedo no resuelto, cada escasez heredada, cada creencia silenciosa se acumula allí, invisiblemente. Esto no es misticismo barato, es una profunda observación de la naturaleza humana. El cuerpo registra lo que la mente insiste en ignorar. Quizás por eso tantos textos antiguos hablan de lavar, ungir y cuidar los pies antes de grandes cambios espirituales. Nada comienza en la cima, todo empieza en el punto más bajo. Y cuando esa base empieza a moverse, algo se prepara silenciosamente para cambiar poco después. Durante mucho tiempo, subestimé el vinagre. Algo tan simple, tan común, siempre asociado con la cocina, nunca me pareció merecedor de un significado más profundo. Pero el conocimiento judío nunca considera las cosas por su valor externo. Observa su función invisible. Y el vinagre, silenciosamente, porta una de las fuerzas más antiguas de purificación y disrupción. El vinagre nace de la transformación. Lo que antes era dulce se vuelve ácido con el tiempo. Este detalle siempre me ha intrigado. No destruye, altera la naturaleza. Y cuando algo altera su esencia misma, los viejos ciclos comienzan a desmoronarse silenciosamente, sin ruido, sin resistencia consciente. En textos antiguos, las sustancias ácidas aparecen vinculadas a la eliminación de lo estancado. No solo la suciedad física, sino también los residuos emocionales y espirituales, patrones que se han repetido durante generaciones. El vinagre no enmascara, revela, saca a la superficie lo que estaba oculto en las capas más profundas. Me di cuenta de que muchas personas cargan con obstáculos para la prosperidad que no les pertenecen. Son herencias silenciosas, historias familiares marcadas por la pérdida, el miedo y la supervivencia. Y lo curioso
es que estas marcas suelen manifestarse precisamente en la base del cuerpo, donde todo comienza y todo se sostiene. Cuando el vinagre toca tus pies, no se trata de una limpieza externa, es una señal para el subconsciente, una sutil advertencia de que algo viejo se está disolviendo. Y cuando eso sucede, no hay vuelta atrás. Algo ya ha empezado a moverse, aunque nadie lo note todavía. Me llevó un tiempo aceptar que el número 7 no es solo un número bonito ni uno que se repite por tradición. En el saber judío es un código, un ritmo invisible que organiza el tiempo, la creación e incluso los procesos internos del alma. Nada verdaderamente completo ocurre fuera de este ciclo. La creación misma del mundo se estructuró en 7 etapas, no porque Dios necesitara tiempo, sino porque la conciencia humana necesita procesos. El séptimo día no se trata de descanso físico, sino de integración. Todo lo que comenzó antes finalmente encuentra sentido y dirección. Empecé a darme cuenta de que cualquier cambio real en la vida sigue este mismo patrón. Al principio hay resistencia, luego viene la incomodidad, más adelante el silencio, y solo al final se produce la alineación. El número 7 no fuerza, madura, permite que lo invisible se organice antes de manifestarse. En la Torá aparecen ciclos de 7 en liberaciones, cosechas, purificaciones y nuevos comienzos. Esto no es casualidad, es lenguaje espiritual. Cuando algo se repite durante 7 días, el cuerpo comprende que no es un gesto impulsivo, sino una decisión profunda. Y es precisamente en este punto que ocurre algo curioso. Cuando la mente deja de intentar controlar el resultado y simplemente respeta el ciclo, la realidad empieza a responder de forma inesperada. No como una recompensa inmediata, sino como una apertura silenciosa que empieza a formarse justo delante. Me llevó un tiempo comprender que la prosperidad no comienza con la ambición, sino con la humildad. Y según el saber judío, nada expresa más humildad que los pies. Nunca son el centro de atención, pero lo sostienen todo. Sin ellos, ningún camino se recorre ni ningún logro se mantiene. Los pies tocan la tierra, el polvo, lo cual es simple. No eligen dónde pisar, simplemente obedecen la dirección que les da la conciencia. Y quizás por eso los textos antiguos asocian la verdadera riqueza con la capacidad de permanecer conectados con la tierra, incluso cuando todo a nuestro alrededor crece y se eleva. Me di cuenta de que muchas personas desean prosperar, pero ignoran los cimientos. Ignoran pequeños rituales, hábitos sencillos, gestos que parecen insignificantes, pero ahí es precisamente donde se pierde la energía de la abundancia. Cuando el ego se eleva demasiado, el flujo se bloquea desde abajo. En la tradición judía, los líderes lavaban los pies de los demás no como señal de sumisión, sino como recordatorio del orden espiritual. Quienes reconocen el terreno que pisan no se extravían cuando llega la riqueza. La humildad no consiste en menospreciarse, sino en estar alineados con la propia posición en el mundo. Y cuando esa conciencia se instala, algo cambia silenciosamente. Las decisiones empiezan a ser más claras, las oportunidades llegan con menos esfuerzo, no como un golpe de suerte, sino como algo natural que empieza a formarse poco después. Durante mucho tiempo, creí que los cambios profundos requerían decisiones mentales importantes, pensar de forma diferente, planificar mejor, comprender más. Pero la sabiduría judía siempre ha apuntado en otra dirección. El cuerpo abre caminos que la mente aún no puede ver. Un simple acto puede reorganizar capas enteras de lo invisible. El cuerpo no discute, ejecuta. Cuando un gesto físico se repite con intención, algo ancestral comienza a despertar en nuestro interior. No es fe ciega, es lenguaje simbólico. El inconsciente comprende el mensaje antes de que la lógica pueda explicarlo, y cuando eso sucede, la resistencia desaparece sin confrontación. Lavarse los pies, en particular, activa este mecanismo profundo. Es como si el cuerpo recibiera un mensaje claro. Se están cuidando los cimientos, y cuando estos están en orden, el resto empieza a alinearse como consecuencia.
no por esfuerzo, sino por coherencia interna. Me di cuenta de que muchos bloqueos financieros no se deben a la falta de oportunidades, sino a un desajuste interno. Una persona puede progresar, pero algo siempre la frena. El gesto físico actúa como un reinicio silencioso. No lo resuelve todo, pero crea espacio para que entre algo nuevo. Y es en este punto que el movimiento empieza a cobrar impulso. Aparecen pequeñas señales, sutiles coincidencias, decisiones que antes parecían difíciles ahora fluyen. Aún no es el resultado final. Es solo el comienzo de algo que ya ha comenzado a reorganizarse más adelante. Cuando comencé a estudiar textos antiguos, especialmente comentarios rabínicos menos populares, noté un patrón curioso. La limpieza nunca aparece simplemente como higiene, surge como preparación. Antes de cualquier expansión material, algo necesitaba ser removido, reorganizado, vaciado. Muchos rabinos hablaban de acciones sencillas realizadas en silencio, sin público, sin previo aviso, gestos sin valor social, pero con peso espiritual. La abundancia no era atraída por un deseo explícito, sino por el orden interno creado antes de su llegada. Existen relatos antiguos que asocian el agua, el vinagre y la sal con procesos de transición, no como superstición, sino como símbolos de ruptura con estados previos. Curiosamente, estos rituales casi siempre involucraban las partes inferiores del cuerpo, lo que reforzaba la idea de que la base debía estar limpia antes del crecimiento. Empecé a notar lo discretas que eran estas prácticas, sin grandes promesas, sin espectáculo, solo constancia, repetición e intención. El efecto no fue inmediato, pero cuando llegó fue sólido. No surgió rápidamente para luego decaer. Y quizá por eso estos códigos han perdurado durante siglos. No prometen riqueza instantánea, pero crean un terreno fértil donde la prosperidad puede sostenerse cuando finalmente llega, de maneras que nadie anticipa inicialmente. Después del séptimo día ocurre algo curioso. No es algo visible, no es un acontecimiento dramático, sino un cambio de estado, como si el ambiente interno se aquietara. Según la sabiduría judía, cuando el ciclo se completa, la energía deja de circular en el esfuerzo y comienza a descansar en el orden. Aprendí que, hasta el sexto día, el proceso sigue siendo de limpieza. Viejas cosas resurgen, recuerdos incómodos aparecen, pequeñas molestias surgen sin una explicación clara. Pero el séptimo día no se trata de hacer más. Se trata de permitir que todo lo que se ha removido encuentre su lugar. Energéticamente, el séptimo día cega. Cierra puertas que han estado abiertas durante años sin darnos cuenta. Puertas de escasez, de repetición, de miedo disfrazado de prudencia. Nada explota, nada desaparece de repente, simplemente pierde fuerza. Es común que después de este ciclo, las decisiones empiecen a parecer más obvias. El cuerpo responde mejor al descanso, la mente se vuelve menos ruidosa, y ciertas preocupaciones simplemente dejan de ocupar espacio. No porque se hayan resuelto, sino porque ya no controlan la mente. Y cuando ese silencio se instala, crea un nuevo campo, un espacio donde algo diferente puede entrar. Todavía no es la manifestación de la prosperidad misma, es el terreno. Preparado. Y cuando el terreno cambia, lo que crece allí inevitablemente cambia poco después. Aprendí que la prosperidad casi nunca llega como imaginamos. Según la sabiduría judía, cuando algo está verdaderamente alineado, no hace ruido al entrar. Simplemente encuentra espacio. Y eso es exactamente lo que sucede después de que los cimientos se han cuidado, limpiado y respetado. Al terminar el ritual, no hay fuegos artificiales ni señales evidentes. Lo que existe es un sutil cambio de rumbo. La gente reaparece, oportunidades que antes pasaban desapercibidas cobran sentido, pequeñas decisiones generan grandes efectos, no porque la suerte haya cambiado, sino porque el panorama interior es diferente. La riqueza que viene después de esto no genera ansiedad, no exige prisa ni miedo a perderla, se integra a la vida como algo natural, casi obvio.
Y quizás por eso mucha gente solo se da cuenta después de un tiempo de que algo importante ha cambiado. He notado que cuando la prosperidad llega así, suele perdurar. No es un pico, sino una estabilidad creciente. El flujo se mantiene porque no fue forzado, fue preparado. El terreno estaba firme antes de que comenzara la construcción. Y es en este punto donde todo se integra coherentemente. El simple gesto, repetido en silencio, abrió un camino que no depende del esfuerzo constante. Algo se reorganizó allí abajo. Y cuando los cimientos cambian, todo lo que viene después sigue esta nueva dirección. La prosperidad no empieza cuando algo llega, empieza cuando algo se ordena. Y cuando los cimientos cambian, el destino los acompaña. Escribe en los comentarios, cuando los cimientos están alineados, la abundancia permanece. Lo que se construye sobre una base adecuada no se derrumba con el tiempo.